allá vamos, Ahora sí. allá vamos. Que no respetan el uso gramatical de algunas palabras, ¿sí? Y cada tipo de palabra tiene sus funciones. Y nos pasa esto por algo, digamos, es una hipótesis mía, y es que falta lectura, ¿sí? Y cuando digo lectura no hablo de lectura de los diarios, sino de lectura de libros, de textos, no necesariamente académicos, pueden ser de ficción, pero libros bien escritos, porque la prensa escribe realmente muy mal. Sí, y aún en la tele se ven los graphs a veces errores de ortografía tremendo. Bueno, y los periodistas no están lo suficientemente formados en este momento y tampoco hablan del todo bien. Como que se informalizó de tal manera la prensa, ¿sí? Que no tenemos un patrón del uso de la lengua, digamos, cada lengua tiene su ámbito, toda lengua tiene sus diferentes ámbitos. Y hay un concepto que es el de... Profe, ¿cómo estás? Soy Lilian. Le quiero hacer una consulta porque, bueno, es el primer año, digamos, que estoy cursando de manera virtual y veo, bueno, es mi primera experiencia con el campus virtual y todo el contexto en general, y me doy cuenta que me llama mucho la atención cómo se usa el lenguaje inclusivo. Respecto con este taller, ¿lo vamos a usar? ¿No se va a usar? Eso es elección personal de cada persona, ¿sí? Yo como docente no utilizo el lenguaje inclusivo, pero no lo corrijo si gramaticalmente está bien. El lenguaje inclusivo es que produce algunas irregularidades gramaticales, ¿sí? Entonces, para poder usarlo, uno tiene que tener un buen uso de la gramática estándar de la lengua. ¿Sí? El lenguaje inclusivo no implica solamente terminar con E, que es lo que... Claro. Por ejemplo, también lo digo como, por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo, los LXS. A eso me refiero. También. Eso puede... De género. Eso puede funcionar en un mail, ¿sí? Eso puede funcionar en lengua escrita, que de todas maneras no está aceptado. No está aceptado. La Real Academia aparentemente va a aceptar el lenguaje inclusivo. Yo, chicos, no tengo nada contra el lenguaje inclusivo, pero ya es tarde para empezar a utilizarlo. Y me parece de todas maneras que de alguna manera estamos metiendo la mano en algo que cuando nosotros no utilizamos gramaticalmente bien el lenguaje estándar, si empezamos a modificarlo, estamos en más problemas. ¿Sí? Digamos. Súper entendido, profe. Quizás mi posición sea un poco estructuralista, porque yo voy con la norma. Entiendo. No, porque lo vi en otras materias como incorporado y me llamó mucho la atención. Yo también entiendo que, bueno, que no nos dirigimos bien y ya con si adherimos el lenguaje inclusivo ya como mucho, pero bueno, como usted dice, quedan cada uno, pero quería saberlo. Bien, si está bien utilizado, yo no lo voy a corregir como error. Yo no lo utilizo. No quiero que se ofendan tampoco porque no lo utilizo. Porque creo que requiere una atención mucho más minuciosa. Espérense que sigue entrando gente. Requiere una atención mucho más minuciosa en la lengua cotidiana. ¿Sí? El que quiera utilizar lenguaje inclusivo, por ejemplo, en un examen, si lo utiliza bien, no se lo voy a corregir, no va a haber ningún problema.
Ahora, si encuentro errores, sí se los voy a corregir. Y las chances de encontrar errores en el lenguaje inclusivo son grandes. Porque como no manejamos bien la lengua estándar, vamos a manejar mal el lenguaje inclusivo. No sé si me siguen. ¿O cómo se sienten al respecto? ¿Algunos sienten que les falta el respeto por esto? En mi caso particular, no. No, es más mejor por un lado, porque no entiendo hablar de en ese idioma, digamos. Sí, no es un idioma, yo tengo una postura al respecto que tiene que ver con que efectivamente nosotros tenemos que incluir, y la lengua es un organismo vivo, ¿sí? Que se va modificando con el tiempo. Y creo que antes de cambiar la lengua tenemos que cambiar la realidad, ¿sí? Nosotros tenemos que ser inclusivos y la lengua va a cambiar sola. Entiendo que para gente muy joven, efectivamente es un gesto que permite potenciar, digamos, empujar este cambio, propiciar el cambio. No sé si va a durar mucho, quizás sí, quizás no, pero efectivamente es un signo de que algo tiene que cambiar. No quisiera que de todas formas, yo personalmente no quisiera que nuestra lengua, que es tan rica, se disminuya por esto, ¿sí? Eso es todo. El que quiera escribir con lenguaje inclusivo, puede escribir con lenguaje inclusivo, si lo escribe bien. A ver, estoy buscando cómo iniciar la presentación. Discúlpenme la inutilidad. Presentación desde el principio, acá vamos. Los usos de la coma. Quizás les parezca un poco árido este tema, pero es muy, muy necesario porque después me ponen comas en cualquier lado. Existen casos en los que la coma es necesaria, esto quiere decir obligatoria, y casos en los que no debe utilizarse. Debe escribirse coma entre los componentes de una enumeración, excepto cuando estén precedidos por la conjunción de cierre. ¿Cuál es la conjunción de cierre? Compramos naranjas, peras y bananas. Correcto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes enumeran, fui al mercado y compré naranjas, peras y bananas, ¿sí? Manzanas, naranjas, peras y bananas. Entre manzanas y naranjas tiene que haber una coma. La conjunción de cierre no requiere coma. Naranjas, coma, peras y bananas. Vamos a poner ejemplos. El hombre había conseguido... Sí. Usted dijo que en la conjunción de cierre no requiere coma, o sea, sería ya o punto final, o punto seguido o punto aparte. No, la conjunción de cierre es y, ¿sí? Ah, está bien. Entonces, antes de y no va coma, sino que es el último elemento de la enumeración. Entonces, ¿qué pasa cuando sí hay coma delante de una I? depende del caso, en general está mal. Ah, bueno. ¿Se entiende? Y eso se corrige como error. A ver, espérame. Sigue llegando gente, por eso interrumpo. Bien. Ejemplo, ¿quién lo quiere leer? ¿El primero o el segundo? El primero. Bueno, leo yo. Dale. El hombre había conseguido todo lo que necesitaba para cocinar: carne, cebollas, papas, condimentos y arroz. Bien.
¿Ven cómo funciona la regla? Después de cada elemento de la enumeración hay una coma, y después está la puntuación final, y arroz, y no lleva coma. Lee el siguiente, por favor. Ay, perdón. En la mochila. En la mochila, Patricia tenía una botella de agua, un paquete de galletitas, un alfajor, una radio y una campera liviana. En este tengo una duda. A ver. ¿Por qué después de mochila llevo una coma? ¿Qué pasaría si no estuviese? ¿Por qué lleva coma? Porque es un circunstancial de lugar. Perdón, no se escuchó bien. Algo con el sonido, hay un circunstancial de lugar. Cuando yo, Ok. Cuando yo digo, en el campo, mi hermano tiene ovejas, caballos y vacas. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Hermano. Hermano. Mi hermano, ¿correcto? Entonces, cuando yo digo en el campo, ese en el campo no es parte del sujeto. Es un circunstancial. Nos ubica dónde, ¿sí? Sucede todo. Entonces ahí va coma. Entonces ahí va coma. En el campo, coma. Mi hermano. En el campo, coma, mi hermano tiene bla, bla, bla. Está separado del sujeto. ¿Me entienden? Sí. Bien, vamos al siguiente. ¿Ves que se coma para separar invocaciones? Lo que llamamos vocativos, del resto de la oración. El vocativo alude a la segunda persona. Cuando yo digo, Rodolfo, por favor lee, ¿sí? Ese Rodolfo, ¿qué función cumple en la oración? Vocativo. Yo estoy tratando de llamar la atención de uno de ustedes para que sepan qué les estoy pidiendo hacer y a quién se lo estoy pidiendo, ¿sí? Mamá, cerrá la puerta cuando te vayas. Ese mamá es un vocativo. Y si ustedes se fijan, el verbo está en segunda persona. Y le estoy hablando al tú, al vos. ¿Sí? Ahora, para separar vocativos, se encierra entre comas. Digo, te escribo, querido Carlos, para explicarte lo que pasó. Ay, perdonen, no se usa bien el PowerPoint. ¿Entienden acá? Sí. ¿Sí? Priscila, ¿me entendés? Tenés cara rara. Sí, profe, pasa que estoy haciendo la clase del celular y voy Sí. capturando cada imagen que usted pone para después leerlo y pasarlo al cuaderno. Si ustedes quieren, chicos, este video se está grabando, pero si ustedes quieren, yo les puedo mandar el PowerPoint, así no se vuelven locos capturando pantallas ni nada. Sí, claro, porque yo lo estaba por copiar, pero no me da el tiempo, entonces prefiero escuchar la clase y después capturo. No les va a dar el tiempo. Profe, Sí. le hago una consulta. Bueno, ¿hay un grupo de WhatsApp para que podamos estar los compañeros en contacto? No hay un grupo de WhatsApp. Ustedes lo pueden armar en el foro. Si quieren, yo armo un tema para que todos dejen sus celulares. Yo no voy a participar en el grupo de WhatsApp, chicos, porque me vuelvo loca. ¿Sí? Ah, bueno, profe, sí, estaría bueno. ¿Sí? Ahora les armo, háganme acordar antes de terminar la clase para que les arme el grupo. Y ustedes se pueden comunicar entre ustedes. ¿Sí? Ya otra persona también me lo preguntó. En general, lo que hacen es sacar del listado de mail que yo les envío, vieron que están todos los mails visibles. Sí. En general, arman el grupo de WhatsApp con ese listado de mails. Pero yo les armo en cada comisión un grupo. Y se intercambian los teléfonos. Alguien decide quién va a ser el que lo arma, que es un trabajo interesante.
O alguien deje un número de teléfono que todos le escriban, que los incluyan en el WhatsApp. ¿Sí? Carolina, una consulta ahora que estamos hablando de las invocaciones o los vocativos. Sí. Yo, por ejemplo, que soy bastante mayor que mis compañeros, cuando había aprendido, cuando redactaba una carta, ponía, estimada señorita Carolina Nisman, 2 puntos. Yo veo que en los correos electrónicos, ahora ponen, estimada señorita Carolina Nisman, coma, 2 espacios, le escribo para, no solo que cambiaron los 2 puntos por la coma, sino que lee, más allá de que empiece con otro párrafo, también lo ponen con mayúscula. Digo, ¿está bien todo eso? Después de coma le va mayúscula. El uso correcto del vocativo, si está incluido dentro de una oración, ¿sí? Va coma. Ahora, al inicio de una carta, de un mail, va 2 puntos. Ok. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se dan por sentada. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros enviamos mails cortos, ¿qué hacemos? Supongamos que ustedes me escribieron, profe, no sé cómo entrar al campus, ¿sí? No ponen profe 2 puntos, ponen profe, coma, no sé cómo entrar al campus. Y ese profe es un vocativo, y lo están usando correctamente, porque lo están incluyendo dentro de la oración. El vocativo al que vos te referís es un vocativo que no está incluido dentro de una oración. Ok. Estimada Carolina Nisman, 2 puntos, renglón aparte. Y ahí inicia con mayúscula. Sí, sí. ¿Me siguen? El 2 puntos funciona como si hubiera un punto aparte. Entonces lo que sigue es con mayúscula. ¿Se deja sangría? ¿Cómo? ¿Se deja sangría? No se deja sangría. Escriben en el renglón que sigue. Okay. Abajo se puede escribir, profe. ¿Cómo? Abajo se puede escribir, o sea, dejando el renglón, el espacio. Claro. O no, digamos, Ah, okay. ustedes dan enter y va al espacio siguiente. ¿Sí? Al renglón Bien. siguiente. Entonces, ¿quién puede leer el segundo ejemplo? Che, préstame atención. El che funciona como vocativo para llamar la atención de la persona a la que estoy hablando. ¿Sí? Por eso después de che va coma. Claro. Siguiente. Y el punto de hablando, Carolina, ¿no tendría que ir después del paréntesis? Tienes razón. Sí. ¿Sí? En realidad, todo el paréntesis es una oración aparte, ¿sí? El punto al que vos te referís está después de préstame atención. Ahí termina. No, yo me refiero al que está en hablando, después de hablando. Claro. Es porque termina dentro del paréntesis, ¿será? Al del final. Termina dentro del paréntesis. Lo que está mal Okay. es el no está en mayúsculas. Ahí Sí, eso. ese Mire es eso. en mayúsculas. El punto que está dentro del paréntesis pertenece dentro del paréntesis, porque el punto Okay. de la oración está después de atención. Y esta es una aclaración que va entre paréntesis. Por ejemplo, volvé a casa, Mica, te extraño mucho. Mica es una coma circunstancial, ¿no? ¿Cómo? Menciona un lugar. Es una coma circunstancial que menciona un lugar, lo que dijo anteriormente. ¿Cuál? El volver a casa. Está hablando de un lugar. Volvé a casa está en imperativo, ¿sí? El imperativo funciona para hacer pedidos o para dar órdenes, ¿sí? Volvé a casa, cerrá la puerta,
apagar la radio. Esta forma es imperativo, es el modo. Nosotros tenemos el modo indicativo, el subjuntivo, el imperativo, ¿sí? El potencial. El potencial. Ustedes se van a encontrar cuando yo corrijo, muchas veces que les digo usar el presente del indicativo. ¿Por qué? Porque me ponen frases en subjuntivo en lugares inapropiados, ¿sí? Entonces, volvé a casa, Mica, te extraño mucho. Ese Mica va entre paréntesis, ¿por qué? Entre comas. Gracias, entre comas. ¿Por qué? Miren la regla. Porque es un sujeto. No. Porque es una invocación. Porque alude a la segunda persona. Exacto, porque es un vocativo. ¿Sí? Es un vocativo. Y la coma es obligatoria cuando separamos invocaciones del resto de la oración. Entonces, el vocativo está incrustado en el medio de la oración. Volvé a casa, Mica, te extraño mucho. Profe, una consulta. Sí. ¿El vocativo podría estar en cualquier parte de la oración? Sí, dame un ejemplo. Porque acá está como que dice, volvé a casa, coma, Mica, te extraño mucho. Y después decir muchas palabras adelante y después está el vocativo, o siempre está como cerca del principio de la oración. Escuchame lo que te digo, Lorenzo. ¿Cómo? Escuchame lo que te digo, coma, Lorenzo. Ah, está, ya entendí. ¿Sí? Sí. Tiene que tener sentido. La última oración es un ejemplo también. Aldana, coma, te llamo más tarde. Porque ahora estoy ocupada. ¿Sí? O podría ser al revés, Mica, volví a casa, te extraño. Correcto. Lo que pasa es que eso sí es una elección estilística. Cada uno elige dónde poner el vocativo. No puedo creer lo que me estás diciendo, che. Che, no puedo creer lo que me estás diciendo. Claro, estaría lo último, el vocativo en el anterior, que termina con C. El vocativo puede estar al principio, en el medio o en el final. Pero si hay un vocativo, tiene que llevar una coma. Si está en el medio, tiene que tener dos comas, como está en el caso de la casa, coma, Mica, coma, te extraño mucho. ¿Sí? Tiene que estar separado por comas. Vamos al siguiente. Debe escribirse coma delante y detrás, si la oración continúa, de proposiciones encabezadas por ¿qué? ¿Qué son proposiciones? La más fácil, denme la definición más fácil. Es una oración incluida. ¿Sí? En los siguientes casos, cuando dicha frase explica la anterior. Carlos, ¿podés leer los ejemplos? Sí. Ahí va. Los libros de literatura que siempre están en la biblioteca pueden usarse sin pedir permiso. Miren dónde está la coma. Después de literatura y después de biblioteca. Sí. Chicos, cuando se nos termine el tiempo, volvemos al mismo link, ¿sí? Me avisan que nos faltan 10 minutos. Claro, y habla los libros de literatura que siempre están en la biblioteca, o sea, es lo que dice arriba. Continúa con la oración. Los libros que siempre están en la biblioteca. Está aclarando de qué libros está hablando, ¿sí? Entonces, tiene que ir delante de qué cuando explica la frase anterior. El siguiente ejemplo, por favor, Carlos. Mi hermana, que tiene 5 años más que yo, me enseñó a patinar. Bien. Este que tiene 5 años más que yo es una proposición incluida. Yo podría decir, mi hermana me enseñó a patinar. ¿No? Como podría decir, los libros de literatura pueden usarse sin pedir permiso. Son oraciones independientes. Excepto que
con la proposición incluida, ¿sí? Estoy dando más información. Mi hermana, que tiene 5 años más que yo, me enseñó a patinar. Es la misma oración, pero nos da más información, nos aclara cosas. Ahora, en otro caso, cuando el elemento al que modifica está alejado de la frase. Seguimos hablando de las proposiciones encabezadas con que. ¿Sí? El boomerang es un arma arrojadiza hecha de diferentes materiales, que, lanzada con movimientos giratorios, puede volver al punto de partida. ¿Todos saben lo que es un boomerang? Sí. Sí. Bien. Explíquenme la coma. Y está antes de la proposición ¿qué? ¿Está? ¿Perdón? Antes de la proposición. Separando la otra oración que es que lanzada con movimientos giratorios. ¿Este qué? Primero nombra al elemento y después lo explica. El boomerang, esto es una definición, ¿sí? Esta oración es una definición. El boomerang es un arma arrojadiza hecha de diferentes materiales. Acá nos define qué es. ¿Este qué? Que lanzada. ¿A qué elemento de la primera oración está modificando? Al boomerang. No. No, a arma. A arma arrojadiza. ¿Y cómo sabemos que modifica? Porque lanzada concuerda con arma, no concuerda con boomerang, que es un sustantivo masculino. ¿Sí? El boomerang es masculino, pero arma es femenino. Y yo acá tengo el verbo en femenino. Eso es concordancia, que se los corrijo mucho, ¿sí? ¿Acá estamos claros, chicos? Sí. Ahora, yo muchas veces, sigo con este ejemplo, Carolina, vi oraciones que decían, el boomerang es un arma arrojadiza hecha de diferentes materiales que, coma. Veía la coma detrás del qué. Ahí está mal empleado, ¿no? Está mal, ¿sí? La coma va antes. ¿Por qué? Porque ese qué reemplaza al sujeto de la oración. Ok. El arma arrojadiza es lanzada con movimientos giratorios y puede volver al punto de partida. Ese qué reemplaza al sujeto de la oración. Incluida. ¿Se entiende? Y sí. Como vamos a ver después, nunca jamás puede separar el sujeto del predicado. El sujeto y el verbo no pueden estar separados por una coma. Está absolutamente prohibido. Ese es uno de los usos de la coma que más corrijo. Porque nosotros a veces hacemos una pausa cuando decimos, no se me ocurre un ejemplo. Podemos decir, por ejemplo, Camila corre. Camila. No lleva la coma. Después de Camila, algunos ponen coma. No va. Camila corre. No puede ir coma. No puede ir coma entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? Sí, el verbo, está bien. Entonces, hasta acá todo claro, seguimos, vamos con el siguiente. Este documento, chicos, es larguísimo. Yo lo preparé para que ustedes, cuando quieran, lo lean y se den cuenta de la cantidad de veces que utilizamos mal la coma. Y es para ir adaptándonos a esto. Perdón. Cuando se invierte el orden regular de la oración, la coma debe colocarse detrás del elemento antepuesto. ¿Qué significa antepuesto? Está puesto previamente. El que se puso antes, ¿sí? Cuando nosotros damos vuelta a una oración,
el elemento antepuesto es el que se puso antes. Entonces, Lilian, ¿podés leer el ejemplo? Sí, profe. A ver, aguárdame un segundito. Sí. Para no olvidarme, haré un nudo en el pañuelo. ¿Sigo leyendo? Perdón. Sí. Pero, haré un nudo en el pañuelo para no olvidarme. ¿cuál es la diferencia entre una oración y la otra? Que está invertida. Está invertida. ¿Qué pasa cuando está invertida? No lleva coma. Lleva coma. Cuando está invertida, Ah, claro. para no olvidarme, coma, El verbo va con el sujeto. pañuelo. Pero si yo la vuelvo a su forma natural, haré un nudo en el pañuelo para no olvidarme, en ese caso no lleva coma. ¿Me siguen? Entonces, lo que entiendo es que cuando el verbo va adelante no lleva coma. Haré. Es Porque cuando la está oración... diciendo que va a hacer. ¿No? O sea que no lleva. ¿Lo puedo entender así? Repetímelo. Porque la primera dice, para no olvidarme, haré un nudo en el pañuelo, pero dice, haré un nudo en el pañuelo para no olvidarme, ahí no lleva coma. Cuando empieza en verbo de hacer, de que va a hacer algo, de una acción, no lleva coma. ¿Lo puedo entender así yo? No. Porque dice haré. Sí, entiendo, pero ese haré es en este momento anecdótico. Si vos en la oración de una forma natural, es muy difícil que una oración empiece con para. ¿Sí? Cuando una oración empieza con para, es porque dimos vuelta a lo por una elección estilística. Siento un ruidito medio raro. ¿Ahí va? Bien. Vamos a leer el siguiente. Lee el siguiente, Lilian. A los funcionarios que no cumplen con la obligación de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, hay que separarlos de sus cargos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma, este es el orden regular de la oración. No. No. ¿Cuál es el orden natural de la oración? Hay que separar de sus cargos A los funcionarios que no con la obligación, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Debe alguna muestra de vida? Ah, sí, 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 eso sí. sí. ¿Sí? Hay que separarlo de sus cargos. ¿Y entienden por qué empieza con la coma? En realidad, en estos dos ejemplos, las oraciones empiezan con preposiciones. En acá arriba, para, y acá con a. ¿Sí? Si nuestra oración empieza con una preposición, es muy probable que la oración esté invertida. Okay. Y en ese caso, va la coma. Okay. ¿Sí? Esta regla se cumple especialmente en el caso de las preposiciones subordinadas antepuestas a la oración principal. Ahí está lo que les estaba explicando. Ejemplos. Cuando viene a visitar a la ciudad, se aloja siempre en ese hotel. ¿Cuál es la forma natural de esa oración?